Muchísimas gracias. Sí, buenos días a todos y todas. Gracias. Listo. Mi nombre es Romina Medina y me encargaré de dirigir la temática de la quinta ponencia, titulada Acto neutral o acto punible. Alcances del principio de prohibición de regreso sobre los informes del abogado particular en el contexto de corrupción en la contratación pública. Como ponente de la mesa, contamos con la participación del abogado Enrique Pimentel, quien es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con mención de sobresaliente. Trabaja en la Fiscalía Suprema en lo penal, pasante del programa de segunda especialidad en prevención y control de la corrupción en la Universidad Católica. Ganador del séptimo concurso nacional de litigación oral en el marco del nuevo Código Procesal Penal en el año 2022. Ha escrito distintos artículos en material de derecho penal y en derecho procesal penal. Muy buenas tardes, abogado Pimentel. Agradecemos su presencia el día de hoy con nosotros y le doy el pase para que pueda comenzar con la mesa. Buenas tardes, ¿no? Muchísimas gracias a ti, Romina, a la Asociación Civil Yuset Veritas por darme la oportunidad de poder estar el día de hoy con ustedes. Y justamente la ponencia anterior me da pase cuando se conversaba de corrupción para conversar actualmente de ese tema que me parece que desde mi punto de vista es un tema muy importante porque va a englobar en verdad una relación que tienen los abogados con la administración pública y sobre todo en contextos de corrupción. Si me permiten, ¿puedo compartir la pantalla? Me parece que sí. No sé si me pueden comentar si se ve, por favor. Ok. Bien, el tema es acto neutral o acto punible. Vamos a hablar de los alcances del principio de previsión de regreso, qué es la previsión de regreso, pero vamos a enfocarnos sobre todo en contextos de la contratación pública, en temas de corrupción, en específico hablando de un sujeto en especial, el abogado, porque el abogado en principio consultor no tiene ningún vínculo directo con la administración pública. Pero lo que quiero hacer ahora es cómo es posible que un abogado que no tenga un vínculo directo con la contratación pública pueda ser pasible por una unidad de investigación de ser partícipe de delitos de corrupción. Puede ser colusión o inclusive negociación incompatible. Por eso vamos a hablar de los informes que hacen los abogados en un contexto de corrupción dentro de la contratación pública. Los tres primeros temas de los cuales quiero conversar el día de hoy con ustedes son tres. Una introducción al principio de previsión de regreso, hablando de la teoría del delito. Como segundo punto, quiero hablar del caso del abogado particular y la corrupción, cómo es que se ligan estos dos conceptos, este sujeto y este contexto. Y por último, quiero conversar con ustedes sobre una propuesta de criterios que he venido trabajando a lo largo de ese tiempo como un tema de investigación para poder haberme titulado como abogado dentro de nuestra casa de estudios sobre los análisis de un informe y qué criterios yo propongo y les voy a comentar el día de hoy que considero importantes para que un informe pueda ser considerado neutro o arbitrario. Entonces, vamos al introito. Primero hablemos de la prohibición de regreso. Demos una introducción muy simple. Para esto, los que han llevado teoría del delito, los que no han llevado teoría del delito, los que ya son expertos en teoría del delito, saben que por lo menos en el sistema funcionalista, en la escuela funcionalista, dos autores son los más citados y los más importantes, o por lo menos los que sientan las bases del derecho penal actual: Roxin y Jacobs. Este cuadro que hago para ustedes es un cuadro que básicamente introduce como la imputación objetiva ha venido siendo trabajada por cada uno de ellos. Desde Roxin, desde el juicio de valor de la acción y el juicio de valor de resultado, y cómo es que se excluye esta imputación objetiva, tanto de la acción como de resultado, siendo así que se puede vulnerar un bien jurídico. Y desde Jacobs, cómo es que Jacobs cambia el sistema de Roxin y no dice que ya no se trata de una vulneración de un bien jurídico, sino se trata de un quebrantamiento de la norma. Bueno, súper simple. Roxin nos dice que uno crea un riesgo penalmente relevante dentro de que deriva un resultado o que puede derivar la sola punición de la conducta si es que se aumenta el riesgo permitido o si se crea un riesgo prohibido, aquí dice permitido, con cargo a que lo cambie. Y la imputación de resultados es cuando se crea un riesgo que deriva en un resultado, ¿no? Por ejemplo, el homicidio. Es muy simple. El problema viene cuando hablamos de casos un poco más complejos, sobre todo en casos de corrupción. Pero ¿cuándo se excluye? Porque la imputación objetiva, si bien es
la actividad del operador jurídico para ser responsable a un sujeto no puede ser ilimitada. Para esto nace, obviamente, la imputación objetiva como un método, como un sistema que pone pare, que pone un límite a la sociedad. Y por eso hablamos de las exclusiones, que en principio son incluso más trabajadas. Cuando no se crea un riesgo según ROC-SIN, cuando se actúa dentro del riesgo permitido o cuando se disminuye el riesgo, cuando no se controla el riesgo. Pero también, ¿qué pasa cuando hay un resultado que es muy común en los delitos? No, bueno, en la actualidad no tan común, pero digamos un homicidio, y a veces hay inclusive, depende cómo es que se interprete el bien jurídico, por ejemplo, una colusión, si puede ser un delito de resultado o un delito de mera actividad, pero se excluye esta imputación para ROC-SIN cuando se crea un riesgo, sí, pero crea otro tipo de resultado, cuando hay una autopuesta en peligro de la propia víctima, cuando hay un resultado no cubierto por el fin de la norma o cuando hay una conducta conforme a derecho. Esto último, la conducta conforme a derecho, considero yo, es que engloba el principio de provisión de regreso. Todavía no he hablado del principio de provisión de regreso, pero ya estamos dando por lo menos pautas metodológicas de dónde podría ubicarse este límite de imputación. Y lo que dice Jacobs es algo un poco más distinto, ¿no? Él nos dice que la imputación objetiva se basa porque vivimos en una sociedad de roles, cada persona tiene un rol concreto, específico, estereotipado, neutral, inocuo, llámese como quiera llamarse, pero que rompiendo ese tipo de rol que tiene un estudiante, un abogado, un conductor, no sé, bueno, un taxista, un cocinero, todos tenemos roles, según Jacobs, rompiendo estos roles va a haber un quebrantamiento de la norma. Es por eso que él habla de los garantes por competencia, los famosos garantes por competencia. Un garante por competencia institucional que básicamente es muy sencillo y que tiene que ver con la protección del bien jurídico. Cada sujeto, para Jacobs, tiene un deber de garante y va a depender del tipo de rol que tenga ese sujeto para que este deber de garante pueda ser una competencia institucional u organizacional. Si se habla de competencia institucional, como yo les estaba comentando, básicamente es un deber positivo. Los papás, por ejemplo. Los papás tienen un deber de cuidado con los hijos y un deber de garante por competencia organizacional, que básicamente es todo lo contrario. Es un deber negativo. Este deber negativo tiene que ver que del propio sujeto no se genere para afuera riesgos, resultados, daños, perjuicios. Y esto es muy importante porque lo que dice Jacobs básicamente va a trabajar de una mejor manera, desde mi punto de vista, el principio de provisión de regreso. Es decir, un sujeto por competencia institucional tiene el deber de proteger bienes jurídicos. Y tan fuerte es este deber de protección de bienes jurídicos que incluso tiene el deber de que ese mismo sujeto que cuida, por ejemplo, no se haga daño a sí mismo. Es decir, un papá, por ejemplo, tiene el deber de cuidar a su hijo y tiene el deber de que su hijo no se haga daño. Y un deber y un garante por competencia organizacional es un sujeto básicamente que tiene el deber de no crear riesgos, resultados para terceros. Por ejemplo, si nosotros hablamos de un superior jerárquico, hay unas teorías muy interesantes de los superiores jerárquicos que tienen que ver con los militares, por ejemplo, ¿no? Si un militar hace daño a un sector determinado cuando básicamente todo esto vulnera derechos humanos, su superior jerárquico también tiene responsabilidad porque tenía el deber de evitar que sus subordinados generen daño. O sea, tiene el deber de que no se haga daño para afuera, es un deber negativo. Y la competencia institucional es que no se haga daño más para adentro en términos muy sencillos, ¿no? Es un deber más positivo. Ahora sí, hablemos de la prohibición de regreso. ¿Por qué prohibición de regreso? ¿Qué es prohibido regresar? Básicamente la prohibición de regreso nace de la escuela de Frank. Frank, un abogado, un jurista muy conocido, él crea este término prohibición de regreso. Y todo esto nace simplemente históricamente, nace porque bajo la escuela causalista, lo que se trataba de determinar para ser responsable a un sujeto era quién había causado el delito. Es decir, si nosotros poníamos un caso de homicidio, porque alguien mataba a una persona disparándole en el pecho o en el cerebro o en cualquier lado del cuerpo y haciéndole daño, ya sea lesionándola o ya sea matándola, lo que generaba esta escuela era, tú vas a ser responsable de este delito
porque disparaste a la persona, tú causaste esa muerte, tú causaste esa lesión. Pero era tan dificultuoso este tipo de análisis, porque incluso yéndonos al absurdo, una persona podía irse hasta Adán y Eva, y eso es clásico, no que no ha sido mi culpa, ha sido la culpa de quien me vendió el arma. No, no ha sido la culpa de quien me vendió el arma, ha sido culpa de mis papás, porque ellos me criaron a mí. Los papás podían decir, no ha sido nuestra culpa, ha sido culpa del abuelo, porque nos engendraron a nosotros y nosotros engendramos al hijo, y así sucesivamente, hasta Adán y Eva. Había un problema muy difícil también porque el causalismo tiene problemas de causalidad adecuada. Eran básicamente una escuela que, si bien estaba en el pasado y ahora ha evolucionado un sistema más funcionalista, generaba muchísimas dificultades. Por eso comento acá en la diapositiva que la escuela causalista básicamente le pone un límite a esta provisión de regreso, un límite de imputación objetiva. ¿Por qué está prohibido regresar? Por eso es prohibición de regreso. Por ejemplo, pongamos el caso del taxista. Es un caso muy famoso en el que básicamente se relata lo siguiente. Había un taxista que manejaba todos los días, es un taxista formal, y un día recoge un usuario. Resulta que este usuario estaba llevando droga. Tenía droga, tenía pasta básica de cocaína, marihuana. Y cuando termina y lo deja en su destino final, es intervenido por la policía y después es procesado. Y la pregunta es si este taxista puede ser considerado como por lo menos partícipe, no quizá como autor, pero partícipe del delito de tráfico ilícito de drogas. Claramente ahora en la actualidad es impensable poder imputar al taxista porque ya tenía un rol estereotipado. La pregunta siguiente, y que yo hago en mi investigación y quiero compartirles ahora, es si basta solamente el rol para determinar que un sujeto no puede ser imputado penalmente. Es decir, ¿qué pasaba si este taxista cruzaba las luces rojas, superaba los riesgos permitidos y en vez de ir a 40 kilómetros o 30 kilómetros por hora, se iba a 60, se iba a 70, se iba a 80? ¿Qué pasaba si este taxista se iba no por troncales, se iba por, digamos, calles, ¿no? ¿Su conducta era neutral realmente? Bueno, ahí nace la cuestión que ahora quiero debatir con ustedes, pero no necesariamente del taxista, sino de casos mucho más complejos que tienen que ver con corrupción en temas del abogado. Básicamente, las teorías más conocidas de la provisión de regreso son dos, una teoría objetiva y una teoría subjetiva. ¿Y qué diferencia esto? A estas dos teorías, básicamente, el conocimiento. El conocimiento. La teoría objetiva de Jacobs, como hace un momento les comenté y voy a retroceder en el cuadro que he hecho para ustedes, es que Jacobs dice que vivimos en una sociedad de roles. Si una persona cumple su rol, básicamente no tiene por qué ser responsable penalmente de algo. Y esto lo dice inclusive el profesor Carl Jung en un ejemplo del estudiante. Básicamente había un estudiante que estudiaba todas las noches, le gustaba mucho el derecho penal, y un día termina con su enamorada a causa de la mamá de la enamorada. Un día pasa la mamá de la enamorada por la calle del cuarto del estudiante, que básicamente iluminaba a todo ese sector cuando estudiaba en las noches, y ese día ve a la mamá y apaga su luz y la mamá se lesiona. La pregunta es si este estudiante puede ser considerado como autor del delito de lesiones. Y básicamente el profesor Carollón dice no. No podría ser porque porque tiene un rol de estudiante, no un rol de protección con la señora, no tiene, ni siquiera tiene un deber de proveer con luz a ese determinado lugar para que los vecinos pasen, no, para nada. Entonces, la teoría objetiva, según Jacobs, es que cada persona tiene un rol. El abogado tiene un rol o de defender, o sea, o de patrocinar, de hacer informes, tiene deberes de honestidad, ¿no? Si cumple ese, ese, si el abogado cumple con el rol, con el ámbito de organización que le compete como abogado, si el estudiante cumple como abogado, si el taxista cumple como abogado, cualquier persona según su rol
cumple con su determinado rol estereotipado, neutral, inocuo, llámese como quiera llamarse, esta persona ha cumplido su rol y por tanto no puede ser objeto de responsabilidad penal. Según Jacobs, es así. No importa si esta persona conocía, no importa si esta persona no conocía. Cumple su rol, absolutamente no hay ningún tipo de responsabilidad penal, salvo algunos casos que voy a comentarles ahora. Roxin dice, no, no es así. Una persona puede tener un rol determinado, una persona puede tener un determinado tipo de estereotipo. Pero si esta persona conocía lo que se estaba generando, entonces ya no puede ser una conducta neutral. Roxin por eso mete, introduce, incorpora la subjetividad a un problema que está dentro de la imputación objetiva. Y Roxin por eso diferencia su teoría de provisión de regreso con la de Jacobs en el conocimiento. Pero Jacobs dice, esto solo va a ser así siempre y cuando nos encontremos de contextos caóticos. Y esto ha sido muy criticado porque en principio todos los delitos o todos los contextos delictivos son contextos caóticos. Pero ¿a qué se refería Jacobs con contextos caóticos en los que, y pone el claro ejemplo famoso del vendedor de cuchillos, en el que hay un vendedor de cuchillos o de armas, y ve dentro de un contexto real, simultáneo, ahí mismo, a una persona que trae de rastras a otra, no sé, pues a su esposa, a una señora en una situación clarísima de vulnerabilidad, y le pide comprarle un cuchillo, él le vende un cuchillo para que la mate ahí mismo. Según Jacobs, este es un contexto caótico, está simultáneo al hecho. Pero básicamente esto ha sido muy criticado también porque en principio todos los contextos delictivos son contextos caóticos. Para eso hay nuevas teorías que quiero proponerles ahora que me parecen mucho más adecuadas porque resultan un poco impensables hablar de contextos caóticos y más en un contexto que ha sido creado en Alemania, incorporarlo, introducirlo, subsumirlo a un contexto peruano. Personalmente, yo considero que de acuerdo a los elementos de la teoría del delito, la teoría subjetiva de Roxin no es la más adecuada. Digamos, desde mi punto de vista, la teoría objetiva es la más adecuada por más que tenga más críticas. Pero hay autores que voy a mencionarles nuevos que han hecho estudios de investigación minuciosa y rigurosa que han, por lo menos, potenciado esta teoría. ¿Y por qué creo yo que la teoría de Jacobs es un poco más adecuada que la de Roxin, por lo menos en principio de previsión de regreso? Porque ya sea la teoría que se siga, bipartita o tripartita, dentro de los elementos de la teoría del delito, tenemos que ubicar primero dónde se encuentra el análisis de la previsión de regreso. Y este análisis se encuentra claramente en la imputación objetiva. La teoría bipartita nos dice que el delito es una conducta antijurídica e imputable personalmente. Y la teoría tripartita, para quienes la siguen, nos dice que el delito es una conducta típica, antijurídica y culpable. Pero la teoría bipartita básicamente introduce la tipicidad dentro de la antijuridicidad, ves más que todo un problema más semántico, por ahí de fondo puede tener algunas diferencias, claramente que sí, pero no nos vayamos de ese tema, volvamos al principio de previsión de regreso. Es donde se analiza el principio de previsión de regreso en la imputación objetiva. ¿Por qué creo yo entonces que la teoría de Roxin no es la más adecuada a diferencia de la teoría de Jacobs? Es porque introduce la subjetividad del conocimiento y se va a un tema posterior, a un análisis distinto. E introduce el conocimiento, que es otro tipo de análisis en la imputación subjetiva, donde se analiza si existe una conducta dolosa, si existe una conducta imprudente, ¿no? Y se analiza el conocimiento. Es por eso que yo creo que la teoría de Roxin no es la más adecuada, porque si vamos a hablar de provisión de regreso y vamos a hablar de imputación objetiva, entonces tenemos que ser ordenados en nuestro análisis metodológico de la teoría del delito. Un nuevo análisis del principio de previsión de regreso, y por lo menos que yo sigo hasta el día de hoy y lo he trabajado bastante en mi investigación, es gracias al profesor Mario Maraver Gómez, es profesor español, y él habla de un principio de previsión de regreso en su tesis doctoral. Pero básicamente, como comenté hace un momento atrás, lo que dice Roxin es si una persona actúa dentro de su rol, es una persona que tiene una conducta neutra. Pero claramente en la actualidad eso no es así. Uno puede ser un abogado
Uno puede ser un taxista, como les comenté el caso del taxista, que en principio, por más que sea taxista, pero sobrepasa los niveles de velocidad, sobrepasa las luces rojas, por ahí genera riesgos mucho más de lo que de un taxista hace. Su conducta no es neutral, pero sigue siendo taxista. Por eso considero que la tesis de Mario Maraver, hasta el momento, puede subsumirse más a una realidad peruana. Digamos una realidad peruana que evite la impunidad. ¿Y por qué? Porque Mario Maraver dice que el principio de previsión de regreso de por sí no es una conducta neutra. La conducta neutra es otro tipo de análisis que posteriormente viene del principio de previsión de regreso. Y aquí, básicamente, esto puede ser en un inicio un poco complicado de entender, pero no es así. Es muy sencillo, porque Mario Maraver dice, siguiendo a Jacobs, cada persona tiene deberes de garante. Se los comenté hace un momento. Un deber de garante por institución y un deber de garante por organización. El principio de previsión de regreso solo puede aplicar en deberes de garante por organización. En ningún modo puede aplicar en deberes de garante por institución. ¿Por qué? Se lo voy a poner en un ejemplo porque es mucho más fácil entenderlo en ejemplos. Imaginemos que hay un niño, un hijo y un papá. Ese niño, su menor de edad, tiene apenas 3 años, ya puede caminar. Agarra un tenedor, lo coloca cerca de un enchufe, introduce el tenedor y muere electrocutado. El papá está viendo la televisión y no se da cuenta de eso porque fue totalmente negligente de tener a su hijo de 3 años sin ningún cuidado. Mi pregunta es, ¿puede el papá alegar principio de previsión de regreso y decir, no, conducta neutral, yo estaba viendo la televisión, conducta neutral, yo no lo induje, yo no lo maté, no puede decir eso? Porque el papá tiene un deber de garante por institución, tiene el deber de cuidar a su hijo, de supervisar a su hijo, hasta el punto de que su hijo, aunque parezca impensable, no solo haga daño a terceros, sino no se haga daño a él mismo. Es muy fuerte el deber de organización por institución, el deber de garante por institución, es muy fuerte. Entonces, el principio de previsión de regreso solamente puede aplicar en los deberes de garante por organización. Es decir, el principio de previsión de regreso va a aplicar para personas que tengan el deber negativo de no hacer daño a los demás y cumplan con su rol. El primer momento o el primer análisis que se debe analizar según Maraver es, uno, el principio de previsión de regreso. Y esto es básicamente hablar de los roles, o sea, hablar de lo que habla Jacobs, analizar lo que analiza Jacobs. Si una persona es taxista, es abogado, es médico, consultor, profesor, estudiante, si esa persona cumple con su ámbito de organización, se excluye la autoría, no es autor, pero no queda ahí la cosa, o sea, hay más que analizar. Esa persona todavía puede ser imputado penalmente, pero ya no como autor, puede ser imputado como partícipe. Y ahí viene la segunda fórmula de análisis, el segundo escalón del análisis, la conducta neutral. Si este taxista ha sido neutro bajo un análisis un poco más subjetivo, pero no por conocimiento, sino por sus efectos, sino por la exteriorización de su conducta, si esta persona ha sido neutra, según el análisis del operador jurídico, también se va a excluir la participación. Pero si no ha sido neutra, por más que cumpla su rol, puede ser partícipe y por lo tanto puede ser pasible de responsabilidad penal. Veamos el caso del taxista para pasar ahora sí al abogado. Ese taxista recoge al, al que lleva droga, ¿no? Pero ese taxista en los hechos, por su conducta, como les comenté, pasa la luz roja, no se va por las troncales, se va por atajos, eh, no respeta las reglas de tránsito en ningún modo, un máximo es 30 kilómetros por hora, pero él se va a 70. ¿Su conducta es neutra? Posiblemente su conducta, y muy probablemente no sea neutra, pero actúa como taxista, sigue siendo taxista, trabaja todos los días como taxista, pero ahí nace la duda de si esta persona puede ser imputado.
Imaginemos que esta persona sí conocía el sujeto, imaginemos que esta persona sí sabía de esto, pero no analicemos el conocimiento de nuevo. Por más que sea taxista, excluimos a su autoría, es decir, esta persona no sería autor del tráfico ilícito de drogas, claramente. Pero por su conducta no neutra, por la exteriorización de su conducta, más allá de si conocía, más allá de si no conocía, sino por cómo exteriorizó su conducta de acuerdo a la investigación criminal, puede ser pasible de una participación del delito de tráfico ilícito de drogas. Creo yo que por lo menos este análisis no o evita en un gran porcentaje la impunidad. Creo que así, no solamente analizando la el simple rol de un sujeto, sino yéndonos más allá cómo exterioriza esta conducta, podemos por lo menos determinar una responsabilidad penal adecuada a un sistema funcionalista, sobre todo en un sistema peruano. Vamos a hablar del caso del abogado. Ahora ya tenemos la introducción, ya hemos hecho el introito, ya hemos hecho el análisis de cómo, por lo menos yo considero que el principio de previsión de regreso podría ser analizado primero excluyendo la autoría y después excluyendo la participación, y no tanto como dice Jacobs, que es solo por el rol autoría y participación en una. Creo que no es lo adecuado. Hablemos del caso del abogado particular y los contextos de corrupción. Estos son casos mucho más complejos, mucho más difíciles, porque en principio surge la primera pregunta: ¿qué pasa si un abogado particular que se dedica al tema de la consultoría, que no tiene ningún tipo de vínculo directo con la administración pública, es decir, no es funcionario ni servidor público, cómo puede ser pasible de responsabilidad en delitos de corrupción? Porque en principio, recordemos que los delitos de corrupción tienden a tener como autor principal al funcionario o servidor público. Puede ser un servidor de la SUNAT, puede ser inclusive un propio juez, es decir, son sujetos cualificados por su calidad especial que tienen como funcionario público. Ellos, según Jacobs, ellos tienen un deber de garante por institución, es decir, ellos tienen el deber de cuidar la administración pública. Pero ¿qué pasa con los terceros? ¿Qué sucede con una persona que no tiene la calidad de funcionario público? O por lo menos, si tiene la calidad de funcionario público, no tiene el vínculo directo en ese contexto delictivo. Y aquí nacen las teorías de responsabilidad. En principio hay dos teorías. La teoría de impunidad, que básicamente te dice que el tercero no puede ser para nada pasible ni autoría ni participación de delitos contra la administración pública. Creo que eso está sentado, ya no se toma en la jurisprudencia, pero antes había una pugna muy fuerte dogmática en ese aspecto. Ya ahora en la actualidad se ha superado esa discusión y se toma más la tesis de responsabilidad, sobre todo en la teoría de la unidad del título de imputación, que nos dice básicamente que por una unidad del título de imputación, el tercero también es introducido, por más que no tenga ningún vínculo con la administración, pasible de ser partícipe de delitos contra la administración pública. Y esto es clarísimo porque hay tres casos actuales, de los cuales el día de hoy solo voy a hablar de uno, que introduce este contexto muy especial y particular en el contexto de la corrupción, que es el caso de Juan Monroy, el caso de Jorge Danos, y también está el caso de Pesquera, el último que ha salido. Son casos de abogados que em, han sido introducidos en una investigación dentro de su actividad particular, pero dentro de un contexto de corrupción. Para esto quiero proponerles criterios que he venido estudiando y he venido trabajando para el análisis de los informes. ¿Por qué? Un abogado particular que no tiene ningún vínculo con la administración sí puede tenerlo por informes que la propia administración le pide, informes técnicos, específicamente informes técnicos jurídicos de alguna situación que la propia administración pública, ya sea por una contratación directa o por otro tipo de contratación pública muy rápida, pueda hacer que un abogado se vincule directamente con la administración para resolver dudas. Para esto, yo he trabajado según la tesis de Jacobs, introduciendo la tesis de Maraver a un contexto no solo peruano, sino yendo más allá de los tres casos que les acabo de comentar: caso Juan Monroy, caso Jorge Danos y caso Pesqueira. ¿Cómo es que, por lo menos, el análisis de un informe debe ser objetivable? Es decir, no solo porque eres un abogado
o somos un abogado, somos abogados, y en algún momento la administración pública nos va a llamar para por lo menos resolver algún tipo de consulta, no solamente porque somos abogados y cumplimos ese rol, somos absolutamente impunes de cualquier delito. Creo que eso genera no solo una impunidad tremenda, sino problemas en la política criminal, en delitos tan complejos como son los delitos de corrupción y en contextos tan específicos que son delitos como la colusión o la negociación incompatible que se enmarcan dentro de un contexto de contratación pública. Para esto creo que hay tres criterios importantes que el día de hoy yo les vengo a proponer, que son criterios para analizar e identificar si un informe jurídico que emite un abogado consultor puede ser considerado neutral o no. El criterio 1, el comportamiento adecuado a la normativa. Digamos que el criterio 1 es el criterio que comparte Jacobs, porque aquí se enmarca el rol normativo del sujeto, su rol absolutamente legal, o sea, un abogado tiene el deber, tiene el derecho de poder crear informes, no el deber, pero tiene el derecho de crear informes. Un abogado bajo un libre desarrollo de la personalidad como persona, no solamente puede defender a una persona, puede patrocinarla, puede hacer consultorías, puede hacer múltiples tipos em, de, de actividades como abogado. Y para eso tenemos que analizar la normativa, la Constitución, el artículo 2, el inciso 24, los códigos de ética del abogado, o sea, no solamente porque uno es abogado, no necesariamente ya es impune el delito. Tiene un deber deontológico. La deontología se encuentra dentro de los límites de comportamiento éticos de un profesional. En nuestro caso, como abogados, estamos adscritos a un colegio de abogados y tenemos un código de ética que tenemos que respetar. Honestidad, lealtad, probidad, protección de un Estado de Derecho y etc. y etc. Y podemos también remitirnos a otras normativas que rigen el comportamiento del abogado consultor. Código penal incluso, o el Código Civil. Somos responsables y podemos ser responsables de algún tipo de perjuicio o algún tipo de delito. Pero hasta ahí se queda Jacobs. Creo yo que hay dos elementos que tenemos que introducir al momento de analizar un informe jurídico. Dos, la solicitud con apariencia jurídica. Y para esto es muy importante no solamente delimitarnos en el derecho penal, tenemos que ir más allá, porque nosotros los penalistas no solamente tenemos que estar enmarcados en el mundo penal, tenemos que saber otras ramas jurídicas para poder continuar investigando y poder proponer nuevas formas de objetivación de un tema en específico, en mi caso, de un informe jurídico, porque es necesario remitirnos en este caso a las leyes o a las fórmulas, a las figuras jurídicas del derecho civil. ¿Qué se refiere con una solicitud con apariencias jurídicas? Es decir, que quien consulta, en este caso, que es la administración pública al abogado, lo que consulte como término debe ser una solicitud, por lo menos aparentemente jurídica. Por lo menos aparentemente jurídica. Ya se ha visto en la actualidad que un problema del rol del abogado se da cuando se habla de delitos de lavado de activos. Cuando hay una persona que consulta a un abogado sobre temas de lavado de activos, ya está inclusivemente normativizado que este abogado tiene el deber de informar a las autoridades y también tiene el deber de no responder abiertamente frente a cómo una persona puede lavar activos. Lo mismo quiero incorporar en casos de corrupción. Si la solicitud no es aparentemente jurídica y es evidentemente ilegal, ilícita, un abogado no tiene por qué responder ese tipo de consultas, porque claramente sería por su propia formación pasible de responsabilidad penal, no como autor, pero posiblemente sí como partícipe o incluso como instigador. Por eso debe haber una solicitud con apariencia jurídica y para eso las figuras jurídicas del derecho civil nos dan muchas luces dentro del derecho penal, como por ejemplo el requisito objetivo material. O sea, para que algo sea aparentemente jurídico, debe haber por lo menos 4 requisitos. Uno, el requisito objetivo o material es el requisito de hecho, según el derecho civil, que la solicitud sea aparentemente jurídica, es decir, ¿qué incidencias tiene la administración nos pide a nosotros
responder una duda de un oficio que le ha dado la propia administración u otra organización, por ejemplo. ¿Qué implicancias tiene este oficio? Y el abogado va a leer eso, el operador jurídico, que es el juez, va a leer esa pregunta que hace la administración y evidentemente pues hay una apariencia jurídica, no se ve no se puede crear una alarma de ilicitud, ¿no? Segundo requisito, el requisito subjetivo. Ese requisito subjetivo tiene que ver con que el abogado tenga conocimiento de lo que responde. Es decir, si a mí, como abogado procesalista, me preguntan un tema de contabilidad, digamos, ahí tengamos problemas, tengamos dudas de lo que el abogado pueda responder, porque no tiene esa especialidad, no está en condiciones de responder temas contables, o por lo menos, probablemente no esté en condiciones por su formación jurídica y no contable, ¿no? El requisito formal, el abogado debe estar en una relación contractual con la administración pública o por lo menos con la entidad a quien le responde la consulta, debe haber una, debe haber una interacción onerosa, o sea, debe ser pagado, porque va a ser muy sospechoso que un abogado pueda responder una consulta y diga, yo no he cobrado nada, no estoy ligado con esta empresa, me contactó de la nada. Peligroso. Debe haber por lo menos un requisito formal, oneroso y contractual. Y un requisito negativo, que es básicamente casi lo primero. La pregunta no debe ser evidentemente ilícita. El derecho civil nos acaba de dar soluciones para el derecho penal de cómo identificar hasta ahora si la solicitud de la administración pública es aparente o no jurídicamente. Y el criterio 3, la respuesta de la consulta. Ya no vayamos a lo que nos preguntan, sino a lo que respondemos como abogados. Si esta respuesta es delimitada a la consulta, entonces sí estamos cumpliendo bien nuestro rol como abogados. Si nos preguntan A, respondemos A. Si nos preguntan A y respondemos A más 1, puede haber problemas, pero no por responder A más 1 vamos a dejar de tener nuestro rol como abogados. Y aquí quiero proponerles otros subcriterios. Primero, tenemos que analizar si la pregunta es abierta o es cerrada. ¿Qué quiere decir esto? Una pregunta abierta nos puede dar pase para poder responder múltiples respuestas y poder ampliarnos en nuestra respuesta. Pero una pregunta cerrada básicamente nos va a delimitar en un sí o en un no, o en una respuesta exacta. Claro, podemos argumentar por qué sí, podemos argumentar por qué no, pero la respuesta final es si se puede o no se puede. Por ejemplo, nos preguntan, ¿qué implicancias tiene este oficio en este contexto de contratación pública? El abogado va a tener que responder múltiples respuestas, implicancia 1, implicancia 2, implicancia 3, etc., etc. Pero si nos dicen, este oficio puede generar problemas de interpretación en este contexto de contratación y el abogado tiene solamente que responder sí o no. Y claro, tiene que argumentar por qué sí o por qué no. Pero la respuesta final será sí o no. Veamos los elementos de comunicación. El abogado tiene que responder de forma clara en su informe, de forma concisa y de forma concreta. No tiene por qué no hay necesidad de emitir un informe jurídico respondiendo a una consulta de la administración pública con temas que sean sumamente específicos, justamente por esa excesiva tecnicidad de lo que responde un abogado. Surgen problemas también de interpretación. Justamente por eso la administración pública busca resolver una duda, no para complicarla más, sino para poder simplificarla más. Y por último, ¿qué pasa cuando un abogado en su informe jurídico responde, pero agrega recomendaciones? Este es un tema muy común, porque lo que hace un abogado como plus de su propia consultoría es darle más a quien le pregunta. Y eso haría cualquier tipo de abogado. Un abogado que se quiera, por lo menos, vender más en su profesión, va a dar mucho más de lo que se pide. El problema viene cuando da sugerencias y esas sugerencias son sospechosas. Y aquí les propongo tres tipos de agregados: el agregado necesario, el agregado innecesario y el agregado arbitrario. Una sugerencia necesaria está ligada directamente a lo que pregunta.
el que consulta, o sea, la administración pública, y está ligada también necesariamente a su conclusión. Un agregado innecesario no está ligado para nada a lo que se consulta, pero sí está ligado, pero tampoco está ligado a la conclusión. Es decir, es un adicional más, no está ni ligado a su conclusión final, ni ligado a lo que se consulta. Y un agregado arbitrario es una sugerencia que hace el abogado en su informe cuando lo redacta, que no está ligado a lo que se consulta, pero sí está ligado a la conclusión. Y aquí tenemos que prender las alarmas, porque este abogado dejó de ser neutral, porque respondió y concluyó algo que no se le consultó. Y es ahí cuando pueden hacer los contextos de corrupción dentro de temas de contratación pública. Para terminar, aspectos procesales. Casi todos estos, o digamos el 100% de los tres casos que les he dicho, Monroy, Danos y Pesqueira, han sido excepciones de improcedencia de acción. La pregunta es si se puede evaluar procesalmente, en una excepción de improcedencia de acción, un informe jurídico. Personalmente, creo que tenemos que tener este punto. No se trata de la sola emisión, es decir, no se trata de por qué uno es abogado quede impune. Hay que ir más allá. Veamos el propio contenido. El artículo 8.1 del Código Procesal Penal nos dice que se pueden adjuntar elementos de convicción de ser el caso. Y personalmente yo creo que no es necesario ir a una etapa de juicio para valorar un informe cuando el informe es un elemento de convicción puro y duro de la imputación a una colusión o a una negociación incompatible que se le hace a un abogado porque ha emitido un informe jurídico y puede ser pasible de ser partícipe de un contexto de contratación pública. Y quiero terminar con esta frase para llegar a las preguntas y espero que haya podido llegar por lo menos a la expectativa que se necesita en esta presentación junto con ponentes muy ilustres. Quiero terminar con esta frase. No todo es de todos. No todo es de todos. Por eso tenemos que delimitar bien los contextos, por eso tenemos que delimitar bien los roles y aparte de la delimitación de roles, ver si este tipo de persona con su rol que ya tiene ha sido neutro o no ha sido neutro. Y no por un tema de conocimiento, ni mucho menos de intención, sino por un tema de exteriorización de su conducta. Y esto se hace claramente bajo una investigación que va a hacer el Ministerio Público y bajo un análisis que va a hacer el juez. Muchísimas gracias a todos y todas. He terminado y he concluido con esta disertación. Muchísimas gracias por su excelente ponencia, doctor Pimentel. Agradecemos mucho de parte de todo Yusef Veritas por la mirada tan amplia que nos ha ofrecido. Y ahora vamos a proceder a pasar con la ronda de preguntas, para lo cual voy a dar un minuto para que puedan terminar de realizar sus preguntas y luego vamos a empezar. Listo. Bueno, podemos ir empezando con algunas de las preguntas que tenemos por interno. La pregunta número 1 sería, ¿cuáles son los criterios y estándares que deben considerarse al decidir la aplicación de la prohibición de regreso en un contexto legal y político? Robina, una consulta. ¿Respondo pregunta por pregunta si hay más o em, lo juntamos todo para responder cada una? Sería mejor si respondemos pregunta por pregunta. Yo le Ok, digo la pregunta y se la responde. ok, ¿Quiere que le muchísimas repita la gracias. pregunta? Me hablaron de los estándares bajo los criterios de un contexto legal y político. Sí, disculpe, la pregunta sería, ¿cuáles son los criterios y estándares que deben considerarse al decidir la Ujú. aplicación de la prohibición de regreso en un contexto legal y político? Muchas gracias. Entiendo que cuando me dicen un contexto legal y político tiene que ver
con que un abogado ha generado, dentro de un contexto de contratación pública, una materialización a posible corrupción que ha tenido muchísima incidencia política. Si es así, respondo. Básicamente, este es un caso, el que les voy a comentar, este es un caso que pasó para responder esa pregunta, el caso Juan Monroy. Pasa que Juan Monroy, básicamente en los hechos, en el año 2005, trabajaba dentro de su estudio de abogados muy bueno, es un abogado procesalista, profesor muy conocido. Él trabajó en un estudio, estudio Monroy Abogados, y pasa que Odebrecht en ese momento estaba participando como proveedor dentro del consorcio Urcos Inabari y Ñampari con otras empresas, G&M, ¿no? Pasa que antes de que se firme, cuando ya el consorcio Urcos Inambari, Urcos Inambari Ñapari, en los que estaba dentro Odebrecht, ya había ganado la buena pro, solamente tenía que firmar la suscripción del contrato. A las 10 de la mañana estaba previsto firmar ese contrato, eso es lo que dice la imputación fiscal, y a las 10:02 de la mañana llega la vicecontralora con un oficio de la Procuraduría. Este oficio de la, perdón, creo que no se me va así. Este oficio de la Procuraduría señalaba que Odebrecht estaba impedido de contratar, que no podía contratar con el Estado porque tenía procesos. Ante ello, al ser una situación que ameritaba la rapidez, porque ya estaban básicamente en lo último, que era la firma para la suscripción del contrato, del tramo 2 y el tramo 3 de los famosos IRSA Sur, ante ello, lo que hace la administración pública, a través de Proinversión, es llamar directamente a Juan Monroy, eso es lo que dice la imputación, y preguntarle qué implicancias tiene ese oficio dentro de ese ámbito de contratación pública. Y lo que hace Juan Monroy en 4 informes, el año 2005, es decir, básicamente en su primera conclusión, este informe, este oficio de la Contraloría, perdón, de la Procuraduría, es inocuo. En su informe, en ningún momento él dice firma el contrato con Odebrecht, no dice es inocuo y firma, solo dice es inocuo. Y en sus informes 2, 3 y 4 argumenta por qué este informe es inocuo. Procesalmente lo argumenta. A causa de eso, la administración pública recibió ese informe, hizo suyo ese informe, que era un informe externo que pidió por un abogado que no tenía ningún vínculo con la administración pública, como es Juan Monroy, lo hizo suyo. Lo hizo suyo, y lo que dice la fiscalía es que a partir de ese primer informe se materializó un contexto de colusión, porque ese informe generó que, a causa de que la administración haya interpretado que Odebrecht no tenía ningún impedimento, porque lo que hizo la Procuraduría era inocuo, entonces firmó y le dio los tramos 2 y 3, no solamente a Odebrecht, sino a todo el consorcio, ¿no? Esto generó a partir del año 2015 en adelante, cuando se levantó toda la alfombra de corrupción, temas políticos y temas tan perjudiciales al sistema de la administración pública, al sistema de justicia, que hasta ahora nosotros estamos viendo dentro de la televisión, en denuncias. Es muy fuerte. ¿Cuál es el tema aquí? Lo que se resolvió en la Sala Suprema es que, y así es como se resolvió también en el caso Jorge Danos, claro, con muchas diferencias en los hechos y también con el caso Pesqueira, con muchas diferencias ahora en las imputaciones, es que porque Juan Monroy era abogado, cumplía con su rol. O sea, es decir, resolvieron bajo un análisis muy jacobsiano la situación. Yo lo hubiese resuelto de otra manera, bajo los criterios que hoy día les he propuesto, el criterio 1, el criterio 2 y el criterio 3, para poder por lo menos no hacer un análisis tan simple de decir que porque uno es abogado ya es impune de cualquier tipo de delito. Creo que hay más allá de eso. Y por eso los criterios y los estándares en la pregunta me dan paso para de nuevo repetir, por lo menos es que es algo que no se ha trabajado, pero yo estoy tratando de investigar cómo es que un informe jurídico pueda ser
objetivable, ¿no? Y por eso les pongo los criterios que les propongo el día de hoy, ¿no? El criterio debe ser un comportamiento adecuado a la normativa, el informe tiene que tener una solicitud con apariencia jurídica y también el contenido de ese informe tiene que tener una respuesta que se delimite a la consulta. Esa sería mi respuesta. Listo, muchísimas gracias. Tenemos una pregunta más, es la siguiente. ¿Cuáles serían los parámetros que siguen los jueces peruanos para determinar la neutralidad de una conducta y no imputar responsabilidad penal a alguien? Muchísimas gracias. Básicamente lo que hace la Corte Suprema en la actualidad, y hablo de la Corte Suprema porque porque es la máxima instancia, por lo menos en la forma de resolución de casos penales dentro del sistema de justicia peruano, es que se resuelve casi siempre siguiendo los estándares de un análisis muy jacobsiano, y es por eso que las excepciones de improcedencia de acción en temas procesales, cuando se habla, por lo menos en temas en temas de abogados, por lo menos ahora, en la actualidad son tres, como les he comentado, y los tres se han resuelto casi de la misma manera, siguiendo lo que dice Jacobs, que es solamente por el rol del abogado, ya un abogado es impune. Creo que no debe ser así. Por lo menos en Alemania es como se ha ido trabajando según Jacobs, ¿no? Pero en el Perú creo que eso da muchísima, no por el contexto claramente de Juan Monroy, sino en temas generales de un abogado dentro de contratación pública, muchísimas puertas para que pueda generarse muchos más contextos de corrupción. Es por eso que lo que hace la Corte Suprema en la actualidad, y claro, es una línea que se ha venido siguiendo, es una línea uniforme, es cómo resuelve la Corte Suprema según lo que analiza Jacobs, el rol. Eso es lo que hace mayoritariamente la Corte Suprema. Pero el día de hoy he tratado de argumentar por qué considero que no es tan adecuado analizar bajo ese punto de análisis e irnos un poquito más allá de cómo es que se debería analizar. Claramente, y quiero dejar en claro ya para terminar esto, estos criterios no son números clausus. Hay mucho más que analizar. Hay que analizar si hubo reuniones extraoficiales un domingo por la tarde con la administración pública y con el propio proveedor y el abogado. Hay que analizar, aparte, si hubo un pago mucho mayor de lo que hace normalmente, de lo que recibe normalmente un abogado que responde consultas. Hay que analizar muchos más temas probatorios, claro que sí, pero también hay que realizar un análisis académico, sustancial, de lo que es básicamente el principal elemento de convicción, que es el informe jurídico. Esa sería mi respuesta. Muchísimas gracias. Nuevamente agradecemos su participación. Esperamos poder contar con usted en una próxima oportunidad. Y bueno, con ello sería todo por la ponencia del día de hoy. Muchas gracias. Agradecemos, doctor. Muchísimas gracias, Romina, y muchísimas gracias a todos los asistentes y todas las asistentes, y también a Yuset Veritas por haberme dado la posibilidad el día de hoy de poder exponer este tema que considero muy importante, y es un tema de investigación que he venido trabajando durante todo este año. Muchísimas gracias, espero verlos de nuevo. Listo, muchas gracias a usted. Bueno, con ello damos por finalizado el tercer día del primer seminario de actualización en Derecho Penal y Procesal Penal. Agradecemos la participación de nuestros ponentes y a ustedes por acompañarnos a lo largo de estos meses. Nos vemos el lunes 30 de octubre, que es el próximo día de nuestro evento de Derecho Penal y Procesal Penal. Muchísimas gracias. Hasta luego.